Viernes, 31 de enero de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 202-9856. Tipo, aislada. Facultad de certificación que tienen las y los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales. Se limita a dar fe de que coincidan las actuaciones del expediente electrónico con el impreso, y no en certificar las actuaciones y remitirlas al correo electrónico de la parte solicitante. Hechos. En amparo indirecto, la parte tercera interesada solicitó que se les pidieran copias certificadas de diversas constancias remitidas por la autoridad responsable y se le enviaran por correo electrónico. El juzgado de distrito negó la solicitud al considerar que no existe normativa que prevea el envío electrónico de constancias certificadas. La tercera interesada interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la facultad de certificación que tienen las y los secretarios de los órganos jurisdiccionales se encuentra limitada a dar fe de que coincidan las actuaciones del expediente electrónico con el impreso y no tiene el alcance de certificar tales actuaciones y remitirlas al correo electrónico de la solicitante. Justificación. Previa autorización del órgano jurisdiccional, las partes pueden tener acceso al expediente electrónico del juicio de amparo para consultar las actuaciones digitalizadas. Incluso, si el juzgado de distrito no ha digitalizado las constancias enviadas por las autoridades responsables, las partes pueden solicitarlo para su consulta electrónica, de conformidad con los artículos 89, 90 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, con relación a lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Tales disposiciones prevén que podrá incorporarse al expediente electrónico la documentación que se reciba para la consulta de las partes, en donde las y los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documentos, autos y resoluciones, a fin de que coincidan en su totalidad, cuya finalidad es que las partes puedan consultar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, y no que el acto de certificación se envíe al correo electrónico de la solicitante. Sobre todo, aquellas actuaciones que remite la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, respecto de las cuales solo se exige dar vista a las partes, en términos del artículo 117. Primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que exista obligación de expedir copias certificadas para dicho fin. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 2. Registro digital, 202-9857. Tipo, aislada. Juicio de amparo indirecto. Para efectos de su procedencia, cuando la quejosa que se ostenta como persona tercera extraña a juicio por equiparación reclama el ilegal emplazamiento al juicio de origen, y de las constancias existen indicios de que compareció como demandada, pero al hacerlo, en apariencia omitió asentar uno de sus nombres propios o de pila, el Tribunal de Amparo debe, de oficio, corroborar con las pruebas idóneas si se trata o no de la misma persona y, en su caso, dar vista a las partes con las pruebas que recabe para ese fin. Hechos. En un juicio de amparo indirecto las quejosas reclamaron, como personas terceras extrañas al juicio por equiparación, el emplazamiento que se les practicó en el juicio de origen, así como todo lo actuado en este, incluyendo los actos de ejecución de sentencia. El juzgado de distrito sobreseyó al considerar extemporánea la demanda pues, a su consideración, las quejosas ya habían comparecido al asunto del que derivan los actos reclamados. Las quejosas interpusieron recurso de revisión en el que alegan que existe diferencia de personas entre las que comparecieron al juicio de origen y quienes promovieron el juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando la quejosa se ostenta como persona tercera extraña al juicio por equiparación y en las constancias del juicio de origen existen indicios de que compareció como demandada, aunque al hacerlo omitió asentar uno de sus nombres propios o de pila, el Tribunal de Amparo debe, de oficio, corroborar si se trata o no de la misma persona mediante diversos documentos, tales como la CORP, la credencial de elector,
El acta de nacimiento o cualquier otro documento oficial que acredite que la persona física con diversos nombres propios usa indistintamente su denominación de forma completa o incompleta y, en su caso, dar vista a las partes con dichas pruebas. Justificación. Si de las constancias de autos la juzgadora de amparo advierte algún indicio de la probable existencia de una causa de improcedencia, con independencia de si fue a petición de parte o la advirtió de oficio, también de oficio debe indagar y recabar las pruebas necesarias para resolver si ésta se acredita para que, probada fehacientemente la causal de improcedencia, pueda sobreseer en el juicio de amparo o, en caso contrario, abordar el fondo del asunto. El estudio oficioso de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y, por ende, alcanza también a los indicios existentes en autos que hagan probable su actualización. Si quien compareció como parte demandada al juicio de origen, en apariencia, omitió asentar uno de sus nombres propios o de pila. Para resolver el juicio de amparo debe dilucidarse si efectivamente dicha persona es la misma que la quejosa, para lo cual debe quedar demostrado que, en apariencia, esta última usa en forma indistinta esas denominaciones. Si en el juicio de amparo solo obran las constancias del asunto de origen, pero en ellas no se advierte que la parte demandada emplee en forma indistinta su nombre en diversas formas, el juzgado de distrito debe indagar o recabar de oficio las pruebas documentales que resulten necesarias para estar en posibilidad de determinar fehacientemente si en realidad la parte quejosa es aquella que compareció al procedimiento del que derivan los actos reclamados y así tener los elementos necesarios para resolver lo conducente a la procedencia de la acción constitucional. Una vez que cuente con las pruebas pertinentes, debe dar vista a las partes para que estén en posibilidad de hacer valer las manifestaciones que estimen conducentes, objetarlas o, en su caso, probar contra su contenido, de manera que no se afecte su derecho de defensa en el juicio de amparo. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.